instalación de una alarma de temperatura. Integrantes Sandoval Carlos y Chancusi Diego. Para nuestro circuito vamos a utilizar un LM741 que vamos a utilizar de un comparador de señales, un LM35 que va a detectar la variación de temperatura, 3 resistencias de 10K, una resistencia de 1K, un diodo que vamos a utilizar para rectificar la señal, dos LEDs que van a servir como señales de luz, 2 resistencias de 220, un potenciómetro de 1K, dos transistores y un capacitor que va a rectificar la señal al LM35. Primero vamos a comenzar nuestro circuito desde el terminal positivo. El terminal positivo llega y se conecta a una resistencia de 10K. Esta resistencia de 10K se conecta con el potenciómetro. Conecta la terminal positivo a 10K. El potenciómetro, el pin del medio del potenciómetro conectado al pin 1. El pin 3 del potenciómetro debe estar conectado al negativo. Bien. Y luego en el medio entre la resistencia de 10K y el potenciómetro debemos hacer la conexión al LM741 que va a ser nuestro comparador de señales. Y vemos que la terminal se debe de conectar desde la resistencia y desde la primera pata del potenciómetro al terminal 3. Terminal 3, ya. Siguiendo la conexión del 741, el pin número 2 se debe de conectar a la salida 2 del LM35. Ya. Y vemos que el pin número 1 del LM35 se conecta al positivo. Y el pin número 3 se debe de conectar al negativo. Aprovechamos para conectar nuestro capacitor polarizado de 10 microfaradios que va a servir para estabilizar el voltaje del LM35. Ya, siguiendo con la conexión del 741, tenemos ya ocupado los pines 2 y 3. Ahora conectamos el pin número 4 que es a negativo. El pin número 5 no se conecta. El pin número 6 debe estar conectado al diodo. El diodo es unidireccional. Este diodo sirve tanto para rectificar la señal como para bajar el voltaje de salida y bajar la corriente de salida, y con eso podemos activar las compuertas lógicas que son los transistores. A ver, del diodo se divide en dos resistencias, una de 1K que esta resistencia de 1K debe estar conectado al negativo
La otra resistencia es la de 10K. Que debe estar conectada a la base de un transistor. Y ahora completamos el diagrama del transistor. El terminal 3, que sería el colector, debe estar conectada a un diodo LED, en circuito con LED, desde la parte negativa. El diodo LED debe estar conectado a una resistencia de 220. Y esa se conecta al terminal positivo. Vamos a puentear el terminal positivo de un lado con el otro. Y con eso no tendríamos problemas al conectar el circuito. Ya. Y luego vemos que el terminal 1 de nuestro transistor se debe de conectar a tierra. O sea, al negativo. Y estaría completo nuestro primer transistor. Siguiendo el diagrama de nuestro segundo transistor, vemos que hay una resistencia de 10K que sale del LED y se debe de conectar al transistor número 2. Entonces sería desde la base de nuestro primer transistor hasta la base del segundo transistor. Tomando en cuenta que no ocupe otro lugar. Ya, y seguimos el mismo proceso. El colector debe estar conectado a un diodo. Y este diodo debe estar conectado a una resistencia de 220. Y esta resistencia de 220 debe estar conectada al terminal positivo. Ahí está. Y el terminal del emisor, o sea la patita número 1, debe estar conectada a tierra. Habiendo terminado las conexiones de nuestro circuito, procedemos a verificar que todo esté debidamente ensamblado o que ningún elemento se esté topando entre sí, porque podría provocar un corto. Revisando eso, conectamos nuestro circuito a una fuente de alimentación en DC de 5 voltios proveído por un cable USB, positivo con positivo, negativo con negativo, y conectamos. Observamos que el LED verde se encuentra activado, lo que significa que la temperatura seleccionada por el potenciómetro es muy baja. Pero si aumentamos la temperatura del LM35, cambia de color. Pero si le enfriamos, regresa a una temperatura nominal. Para poder observar la temperatura, vamos a adaptar un multímetro a nuestro potenciómetro. Ya. Si conectamos un multímetro para ver el voltaje que pasa por el potenciómetro, en este punto, entre el terminal 3 y el negativo, podemos hacer un medidor de temperatura.
En este caso, nuestra temperatura podemos regularla con el multímetro. Nuestra temperatura base va a ser de 25.3. Si esa temperatura sobrepasa, el LED rojo se va a prender. Y ese es nuestro sensor de temperatura.